Una noche cualquiera de 1971 en el Gran Buenos Aires. Un local cerrado, las persianas bajas. Adentro, dos hombres duermen, un sereno y un encargado. No saben que esa es su última noche. Afuera, en la oscuridad, hay alguien que los observa, alguien que no siente nada. Lo que van a escuchar hoy no es la historia de un monstruo nacido en la miseria, en la violencia o en el abandono. No hay una infancia rota que explique lo que vino después. No hay una excusa fácil. La prensa de la época no supo cómo llamarlo. Lo bautizaron el Ángel Negro, el Ángel de la Muerte. Lo describieron como un monstruo, como una hiena, como el demonio mismo. Pero ese demonio tenía 20 años, tenía rizos rubios y sonreía. Esta es la historia de Carlos Eduardo Robledo Puch, el asesino serial más prolífico de la Argentina moderna, el hombre que lleva más de 50 años preso, el hombre que hoy, ya anciano, le tiene más miedo a la libertad que a la muerte. El pasajero oscuro. No vamos a adornar nada, no vamos a romantizar a nadie, pero sí vamos a contar la historia completa, los hechos, el contexto, la psicología, lo que los medios dijeron y lo que callaron. Porque creemos que entender el mal, no justificarlo sino entenderlo, es la única manera de que no nos agarre desprevenidos. Si es la primera vez que nos visitan, suscríbanse y activen la campanita. Y si ya son parte de este viaje, gracias por seguir acá. Hoy, el viaje nos lleva a la Argentina de los años 70, a los suburbios del Gran Buenos Aires, a una serie de crímenes que sacudieron a toda una sociedad y que pusieron en crisis las certezas más cómodas, que el peligro siempre viene de afuera, que el criminal se ve venir, que la educación y la familia son el antídoto suficiente contra la violencia. Suban el volumen, apaguen la luz si quieren y quédense hasta el final, porque esta historia, les juro, no los va a dejar indiferentes. Para entender a Carlos Eduardo Robledo Puch, hay que empezar por lo que no fue. No fue un chico criado en la pobreza. No fue víctima de abuso. No fue hijo de un hogar roto ni de padres ausentes. No creció en una villa miseria ni en un entorno de violencia permanente. Nació el 19 de enero de 1952 en Buenos Aires. Creció en Vicente López y Villa Adelina, zona norte del conurbano bonaerense. Su padre, Víctor, trabajaba todo el día. La familia tenía sus aperitivos dominicales en el almacén del barrio, el famoso El Vasquito, a pocos metros de casa. Estudió en colegios de prestigio. El Colegio Cervantes en Florida, el Instituto Don Orione en Victoria. Tomó clases de piano durante 7 años, aunque, como él mismo diría después, nunca le gustó. Lo que sí le apasionaba era la mecánica, los autos, el motor. Soñaba con trabajar en algo relacionado con la industria automotriz, con empresas como General Motors. Era un pibe con ambiciones concretas, mundanas, normales. Y sin embargo, las pericias psiquiátricas que se realizarían años después, con el expediente judicial ya armado, fueron categóricas. Carlos Eduardo Robledo Puch procedía de un hogar legítimo y completo, exento de cualquier circunstancia desfavorable. No hubo apremios económicos, no hubo abandono, no hubo trauma documentado. Eso es
lo que hizo que su caso golpeara tan fuerte, porque en los años 70 la criminología todavía cargaba con la sombra de Lombroso, el criminólogo italiano del siglo XIX, que sostenía que el criminal nato era reconocible por sus rasgos físicos, sus orígenes marginales, su herencia biológica y defectuosa. Robledo Puch era rubio, de ojos azules, medía 1,72 m y tenía, según todos los que lo conocieron, una apariencia casi angelical. Un ángel negro, dirían después. A los 16 años, Carlos conoció a Jorge Antonio Ibáñez. Era un adolescente de su entorno, de su misma franja de edad. No se sabe exactamente en qué momento la amistad se transformó en otra cosa, pero sí se sabe lo que pasó a partir del 15 de marzo de 1971. Ese día, los dos entraron al boliche Enamur, en La Lucila, Partido de Olivos, un local nocturno. Era de madrugada. Adentro dormían dos hombres, Manuel Godoy, de 23 años, y Félix Pedro Mastronardi, de 35, el sereno y el encargado del local. Carlos Eduardo los ejecutó a tiros mientras dormían, con una pistola Ruby, sin mediar palabras, sin darles ninguna posibilidad. Se llevaron 350.000 pesos y se fueron. Así comenzó la carrera criminal de uno de los asesinos más fríos de la historia argentina, no con un forjeceo que se fue de las manos, no con un crimen pasional y un momento de locura, con una ejecución planificada, premeditada, sobre dos hombres que no podían defenderse porque estaban dormidos. Eso sería una constante, una marca de fábrica. Carlos Eduardo Robledo Puch nunca mató en un enfrentamiento equitativo, siempre por la espalda, siempre a víctimas indefensas, siempre asegurándose de que no hubiera ninguna posibilidad de que el otro respondiera. El 3 de mayo de 1971, menos de 2 meses después del primer doble homicidio, la dupla atacó a una agencia de repuestos Mercedes-Benz en Vicente López. El dueño, José Bianchi, de 29 años, estaba en el local con su esposa y su hijo, un bebé recién nacido, 10 meses de vida. Robledo Puch mató a Bianchi. Ibáñez atacó sexualmente a la esposa y le disparó. Ella sobrevivió de milagro y pudo declarar después, aclarando expresamente que no había sido Puch su agresor en ese ataque. Pero lo que viene después es difícil de decir, difícil de escuchar. Robledo Puch tomó el arma y le disparó al bebé en su cuna. El niño sobrevivió, pero la imagen quedó grabada en los expedientes, en los periódicos, en la memoria colectiva argentina. Un hombre capaz de dispararle a un bebé que duerme, sin dudar, sin vacilar. 24 de mayo de 1971, supermercado Casa Tía, en Olivos. El sereno de turno, Juan Scatone, de 61 años, fue acribillado a balazos durante el asalto. Lo que pasó después es uno de esos detalles que los investigadores criminales suelen recordar cuando hablan de psicopatía verdadera. Robledo Puch y su cómplice abrieron una botella de whisky del supermercado y brindaron sobre el cadáver antes de irse. No había remordimiento, no había adrenalina desbordada ni shock postraumático. Había una celebración. 13 y 24 de junio de 1971, las víctimas de la ruta. Los crímenes dieron un giro aún más perturbador. La dupla comenzó a cazar mujeres. Virginia Eleuteria Rodríguez tenía 16 años. Fue secuestrada, trasladada en un auto, violada por Ibáñez y ejecutada a balazos por Robledo Puch a la vera de la ruta panamericana.
16 años. 11 días después, Ana María Di Nardo, de 23 años, aspirante a modelo, salía de una Void. La interceptaron mostrándole una billetera con dinero e engañándola para que subiera al vehículo. Cuando intentó defenderse, sabía karate, dicen los registros, fue reducida, violada y ejecutada en el mismo tramo de ruta que Virginia. La Panamericana se convirtió en su coto de caza. ...5 de agosto de 1971... el accidente. Y entonces ocurrió algo que la policía registró oficialmente como un accidente de tránsito. El auto que manejaba Robledo Puch chocó violentamente. Jorge Ibáñez, de 17 años, murió en el acto. Carlos Eduardo salió ileso, completamente ileso, y abandonó la escena dejando el cuerpo de su cómplice entre los hierros retorcidos. Nunca enfrentó cargos por esa muerte, pero los investigadores, los criminólogos, los que estudiaron el caso durante décadas, tienen una hipótesis firme. No fue un accidente, fue una ejecución. Ibáñez se había vuelto un riesgo, sabía demasiado, y Robledo Puch lo eliminó de la manera más conveniente posible. Si es cierto, fueron 12 los que murieron por su mano, no 11. Después de la muerte de Ibáñez, Robledo Puch desapareció 3 meses, un paréntesis en la masacre. En noviembre de 1971 volvió. Reclutó a un nuevo cómplice, Héctor Somoza, de 17 años. Esta segunda etapa se caracterizó por asaltos más grandes, más organizados, concesionarias de autos, supermercados, ferreterías, con una particularidad sistemática: no dejaban testigos, nunca. 15 de noviembre, supermercado en Boulogne. El guardia de seguridad, Raúl Del Bene, de 50 años, fue acribillado por la espalda con una pistola calibre 32 que habían robado días antes en una armería. 17 de noviembre, concesionaria de automóviles. Juan Carlos Rosas, de 65 años, el vigilante, fusilado. 25 de noviembre, otra concesionaria, en Martínez. Bienvenido Serapio Ferrini, de 63 años. Lo redujeron, le sacaron las llaves, abrieron el local y después, con el botín asegurado, un disparo en la cabeza. 3 de febrero de 1972. El último crimen. El 3 de febrero de 1972, Robledo Puch y Somoza entraron en una ferretería de Carupá. Mataron al vigilante, Manuel Acevedo, de 58 años. Después, intentaron abrir la caja fuerte y en algún momento, en algún instante de esa noche, algo cambió entre los dos. Robledo Puch sacó el arma y le disparó 2 veces a Héctor Somoza, su propio cómplice, el chico de 17 años que él mismo había reclutado. Pero lo que vino después es lo que convierte este momento en algo que va más allá del crimen común. Tomó un soplete industrial y quemó el rostro de Somoza. Derritió las huellas dactilares del cadáver de su amigo para que la policía no pudiera identificarlo. Después, con el mismo soplete, forzó la caja fuerte, tomó el dinero y se fue. Robledo Puch había quemado el rostro y las manos de Somoza para que nadie lo identificara. Había pensado en todo, salvo en una cosa. En el bolsillo del pantalón del cadáver quemado, los peritos de la policía de la provincia de Buenos Aires encontraron algo completamente intacto: una cédula de identidad.
la de Robledo Puch. Había dejado su propio documento en el bolsillo de su cómplice muerto, el asesino más metódico, más calculador, más frío de la Argentina de los años 70, había cometido el error más elemental que existe. El 4 de febrero de 1972, un día después del último doble homicidio, con apenas 20 años recién cumplidos, Carlos Eduardo Robledo Puch fue detenido. Después de la detención, comenzó una etapa de instrucción judicial y peritajes que se extendería casi una década. El juicio oral recién llegó en 1980. En ese tiempo, el doctor Osvaldo Raffo, uno de los médicos legistas más reconocidos de la historia argentina, realizó más de 20 entrevistas clínicas con Robledo Puch. El diagnóstico fue tan definitivo como perturbador. Psicópata puro, sin alteraciones mentales que anularan su conciencia ni su responsabilidad. Entendía perfectamente lo que hacía, sabía que estaba mal y lo hacía igual, o más bien, precisamente porque sabía que estaba mal y eso no le generaba ningún conflicto interno. Raffo lo describió como un individuo dueño de una agresividad ingobernable y despojada de sentimientos de culpa. Un desconfiado, egocentrista, extremadamente egoísta, orgulloso, inadaptado, incapaz de contacto afectivo genuino. Y entonces acuñó la metáfora que quedó para siempre en la criminología argentina. Es como un extraño que vive fuera de la sociedad. Es como si hubiese un cristal entre los demás hombres y él. Un cristal transparente hacia afuera. Podía ver el mundo, entender las reglas, imitar las emociones cuando le convenía, pero completamente opaco hacia adentro. Nada de lo que le pasaba a los demás lo afectaba. El sufrimiento de sus víctimas era, para él, completamente irrelevante. Desde el psicoanálisis, otros investigadores propusieron una mirada diferente, complementaria, la violencia como una forma de inscripción ante la incapacidad de conectarse con el mundo a través del lenguaje, de los vínculos, del afecto. El pasaje al acto, el homicidio, se convertía en la única manera que tenía de dejar una marca en la realidad, de existir, de ser visto, lo cual, dicho así, suena casi poético, pero implica 11 cadáveres. El tratamiento mediático del caso Robledo Puch fue, en sí mismo, un fenómeno. La prensa de la época no podía procesar la contradicción, ese rostro aniñado, rubio, casi femenino, con esa lista de crímenes. Y entonces buscaron adjetivos. Lo llamaron monstruo, hiena, gato rojo, Belcebú, el ángel negro, el ángel de la muerte. Medios como el diario Crónica se ensañaron con él de una manera que hoy sería impensable, infrahumano, demoníaco, aberrante. Pero también hubo una respuesta más sofisticada. El escritor y periodista Osvaldo Soriano, trabajando en el matutino La Opinión, enfrentó el dilema de cómo cubrir un caso que ya estaba en todas las primeras planas. Su solución fue literaria. Llevó el caso al suplemento cultural y lo narró como si fuera una novela, con rigor, sí, pero también con tensión narrativa, con descripción de escenas, con distancia analítica. Fue uno de los primeros grandes ejercicios del periodismo narrativo criminal en Argentina. Décadas después, el periodista Rodolfo Palacios lograría lo que pocos antes, ganarse la confianza de Robledo Puch en la cárcel y publicar el libro El Ángel Negro, la feroz vida de Carlos Robledo Puch. Una obra que relanzó el caso ante las nuevas generaciones y abrió la puerta a las adaptaciones cinematográficas que siguieron.
El juicio llegó en 1980. El tribunal de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro dictó su veredicto: reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Robledo Puch escuchó la sentencia con la misma frialdad con que había ejecutado a sus 11 víctimas, y antes de que lo retiraran de la sala, pronunció las últimas palabras que quedarían para la historia. Esto fue un circo romano y una farsa. Estoy condenado y prejuzgado de antemano. La vida carcelaria de Robledo Puch ha sido en sí misma una historia aparte. En julio de 1973 se fugó del penal de Olmos. El país estaba en plena convulsión política. Aprovechó el caos institucional y escapó. Tuvo 68 horas de libertad. Solo 68 horas antes de ser recapturado, como si en el exterior no supiera cómo moverse, como si la cárcel ya fuera incluso entonces lo único que conocía. Después pasó al complejo de máxima seguridad de Sierra Chica, donde estuvo presente como testigo y sobreviviente durante el dantesco motín de los llamados 12 Apóstoles, en la Semana Santa de 1996. Un episodio de violencia extrema dentro del penal que cambió la jerarquía interna y lo dejó en una posición de vulnerabilidad. Los testimonios de quienes lo conocieron en esa etapa, los informes penitenciarios, las investigaciones periodísticas sugieren que el ángel negro pasó de ser el depredador a ser la presa, que fue vejado, que fue sometido, que el hombre que durante años mató a la gente más indefensa que pudo encontrar terminó siendo, dentro de las cárceles más pesadas del sistema bonaerense, alguien sin ningún poder real. Sus defensores pidieron la excarcelación varias veces, en 2013, en 2016. Cada vez la respuesta fue no, peligrosidad persistente, falta de red familiar que pudiera recibirlo, rechazo social insuperable. En las audiencias de 2016, cuando los jueces le preguntaron qué haría si saliera en libertad, Robledo Puch amenazó con matar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para el año 2026, Carlos Eduardo Robledo Puch tiene 74 años. Está alojado en la unidad penal número 25 de Melchor Romero, un establecimiento de régimen semiabierto destinado a internos con patologías o de edad avanzada. Ya no está en Sierra Chica, ya no está en ningún penal de máxima seguridad. El hombre que aterrorizó a la Argentina de los 70 necesita anteojos para leer. Tiene afecciones respiratorias, problemas de movilidad. El pelo rubio, que fue su sello, su marca, su rasgo más inquietante, desapareció hace años. Y entonces llegó el giro más extraño de toda esta historia. Cuando se evaluó la posibilidad de otorgarle salidas transitorias, mínimas, controladas, el propio Robledo Puch se opuso. Dijo que le tenía miedo a la calle, que el tiempo lo había consumido, que ya no sabía cómo funcionaba el mundo allá afuera y que su único deseo era morir adentro. El hombre que pasó su vida entera borrando huellas, literalmente con un soplete en la cara de un muerto, hoy tiene terror de que el mundo lo reconozca, de que alguien lo vea, de que exista fuera del único lugar que se volvió su realidad, una celda. Hubo 11 personas que no tuvieron la posibilidad de elegir cómo terminar su historia. 11 personas que dormían o caminaban por una ruta o hacían su trabajo de noche y que encontraron al ángel negro antes de que pudieran hacer nada al respecto. Robledo Puch sí tiene esa posibilidad y eligió quedarse. El caso de Carlos Eduardo Robledo Puch sigue siendo, más de 50 años después, una de las heridas más profundas de la criminología y el imaginario colectivo argentino. No porque el número de víctimas sea el mayor de la historia,
Lamentablemente hay casos con cifras más altas, sino porque demolió una ilusión, la ilusión de que el mal tiene cara de mal, de que la violencia viene siempre de donde uno espera, de que con buena familia, buena educación y un barrio decente, el horror no entra. Robledo Puch demostró que el horror puede tener rizos rubios y tocar el piano, y eso, todavía hoy, sigue siendo lo más perturbador de todo. Gracias por acompañarnos en este episodio del Pasajero Oscuro Podcast. Si el caso les generó preguntas, reflexiones, o si quieren que profundicemos en algún aspecto, la psiquiatría, el sistema carcelario, las víctimas, déjenlos en los comentarios. Si llegaron hasta acá y todavía no están suscritos, este es el momento. Y si conocen a alguien que disfrutaría de este tipo de contenido, compartan el video. Cada recomendación nos ayuda a seguir construyendo este espacio. Nos vemos en el próximo viaje. Buenas noches.